Señor, que tu siervo te escucha. En ese programa vamos a aprender a escuchar a nuestro Dios. Ese día puede ser uno de los más importantes de toda tu vida. Esa enseñanza, Dios quiere que tú aprendes porque Él te quiere hablar. Pero no solamente te quiere hablar, Él quiere que tú aprendes a escucharlo. No te vayas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aprendemos juntos a escuchar a nuestro Dios. Yo te invito en ese día, abre tu corazón. Yo quiero invitarte a una nueva vida. Es una oportunidad que Dios mismo te está extendiendo. Él ha visto todo, Él sabe precisamente lo que has vivido hasta este momento de tu vida. Pero Él te invita a iniciar algo nuevo, algo maravilloso, algo que te sostiene una vida en Jesucristo, que te sostiene, que te da fortaleza, que te da esperanza, que te da la capacidad de amar y de recibir el amor de Dios. Dios a ti te está invitando a una nueva vida. Y también Dios te invita a aprender a abrir tus ojos, abrir tus oídos, abrir tu corazón. Para eso tú tienes que hacer algo muy importante. Tú tienes que entregar tu voluntad a Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que van a ver ese programa. Y hay muchos que van a recibir infinitas bendiciones. Y hay otros que no. Y toda la diferencia puede ser en este momento, donde de parte de tu decisión tú abres tu voluntad a Dios. Y le dices a Dios, te doy la posibilidad de cambiarme. Me pongo en tu presencia, donde estoy en ese momento. Lo voy a considerar como un regalo de Dios, un lugar de Dios. Y voy a abrir mi corazón y te voy a invitar a entrar. Si tú haces eso, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Él va a ver como material blanda con que Él puede moldear, con que Él puede entrar, donde Él puede llenar, donde Él puede transformar. Y si no, te va a respetar, créame que sí. Pero tú eres la que vas a perder. Tú eres la persona que más necesitas de Él, así que abre tu corazón. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, te entregamos este día, te entregamos nuestra familia, todo nuestro ser, pasado, presente y futuro. Te entregamos lo pequeño que somos y pedimos, Señor, que hagas algo maravilloso por medio de nuestra pequeñez. Llénanos de tu grandeza, Señor, y haz que seamos capaces de escuchar. No solamente escuchar para retenerlo por unos momentos, escuchar para recibir palabras de vida. Abre, Señor, nuestros oídos. Danos la instrucción según tu corazón. Enséñanos a escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a vivir ese programa como si fuera un grupo reunidos en fe de todo el continente de América y en partes de Europa y otras partes del mundo, que por los medios de comunicación podemos unirnos y vamos a vivir este momento para muchos en tiempo actual. Quiere decir que todos vamos a estar viviendo una bendición tremenda que va a abrir cielos y puertas del cielo y Dios va a comenzar a derramar bendición sobre ti. Así lo creo, porque los que están unidos en fe jamás quedan decepcionados, jamás. Dios sabe regalar lo mejor, así que espéralo. Grandes cosas están por venir. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor. Vamos a aprender en ese programa cómo escuchar la voz de Dios. Comencemos. Desde Salmo capítulo 39, y vamos a ver desde el versículo 6,
donde dice la palabra de Dios así: tú no te complaces en los sacrificios, ni en las ofrendas de cereales, tampoco has pedido holocaustos, ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos, y por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en mi corazón. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primero, en ese texto nos está indicando la primera enseñanza para poder captar, entender, escuchar la voz de Dios. Comienza con la enseñanza de que no hay forma de merecerlo, no hay precio que se puede pagar, no es algo que nosotros podemos negociar para que Dios nos trata de cierta manera. Dios redimió al mundo por medio del sacrificio de su único Hijo. Jesucristo vino para salvarnos, para darnos vida, vida en plenitud, vida llena de gozo y vida en comunión con su Padre. Así que no hay ningún sacrificio que nosotros podemos ofrecer para que Dios nos habla. Interesante, ¿no? Uno piensa a veces que Dios no me va a hablar porque no estoy santo. Inclusive hay muchos que se acercan a mí que dicen, a ver, déjame tocarte, tú que estás tan cerca de Dios, habla en mi nombre porque Dios a ti te va a escuchar. Y uno tiene confundido el concepto de la comunión, de la comunicación con Dios, y piensa que nosotros de cierta manera tenemos que merecer que Dios nos habla. Y que lo que no nos demos cuenta es que Cristo ha pagado todo precio para restaurar la comunión, para restablecer la comunión, la comunicación entre el Padre, el Creador y su creación. ¿Qué sucede entonces? Porque hay muchos que dicen que a mí Dios no me habla. ¿Será que Dios escoge a algunos y otros no? ¿Será que hay manera de merecer eso? ¿O será que nuestros oídos están tapados para escuchar su voz? ¿Será que no hemos aprendido el idioma que Dios habla? ¿Será que no hemos aprendido a ponernos en presencia de Dios, escuchar su voz, óigame, y obedecer lo que Dios va a decir? Hay varios puntos ahí. Dios habla, uno tiene que tener la capacidad de escuchar, y luego, al escucharlo, hay que hacer algo con ese mensaje. Precisamente Dios va a continuar la comunicación con uno a la medida que seamos capaces de escuchar su voz y de ponerla en práctica. Yo trato de hablar un poco de español, como ustedes me ven cada semana intentando. De hecho, puedo hablar italiano, entender italiano, un poco menos que el español. El inglés siendo mi primer idioma. Y lo que he aprendido cuando se trata de hablar idiomas y comunicarme con diferentes culturas, es de, yo puedo estar hablando inglés con ustedes hasta que me vuelvo azul, ¿no es cierto? O puedo hablando en chino, en japonés, y puedo estar, pero con toda la unción de Dios, predicándoles con todas las ganas del mundo. Pero si ustedes no hablan inglés, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió esa enseñanza que con tanta, tal vez, preparación o unción te fue dado como mensaje de Dios? ¿Sería mi culpa que lo estoy hablando mal? ¿O sería culpa de uno que no ha aprendido a entender ese idioma? Que no ha captado, que no ha tomado el esfuerzo para tomar las clases, para estar en reuniones donde uno está hablando inglés, para practicarlo y esforzarte aunque te salga mal, practicar el idioma para que uno puede no solamente captar la enseñanza, pero poder expresarlo y comunicarlo y tener una comunicación fluida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, por ese mensaje, lo que estoy diciendo por mi ejemplo de vida, es que, por ejemplo, aprendí el español de niña en Colombia. El español de Colombia es muy distinto que el español de México. El español de México es muy distinto que el español o castellano de Argentina. Yo me acuerdo cuando llegué a Argentina, dizque entendiendo, aunque sea un poco de español,
No me entendieron absolutamente nada. Tenía vocabulario distinto para cada palabra. Tenía otra forma de expresarse. Entonces, cuando uno está captando un mensaje, tiene que tener la capacidad de entenderlo a nivel cultural, de entender las palabras gramáticas, de entender los conceptos y luego de dejar ese mensaje penetrar el corazón y poder expresarse en algún momento también en el mismo idioma que se está escuchando. Dios a nosotros nos está hablando, pero lamentablemente creo que para muchos le viene como en chino. Le viene un idioma que no han aprendido a captar. ¿Será culpa de Dios que no se está expresando? Lo dudo. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Quédate con nosotros, Dios nos está instruyendo cómo escuchar su voz. Llámanos en ese corte. Les invito a participar en unos sorteos buenísimos, de hecho. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración aquí en Zapopan, 5 imágenes pequeños de la Virgen Santísima de Guadalupe, 3 hermosas imágenes del rostro de la Virgen María de Guadalupe, una imagen muy grande sobre tela de la Virgen Santísima de Guadalupe, y todos desde la Basílica la semana pasada con bendición y todo, y unas imágenes de Cristo reinando rodeado de los ángeles. Quédate con nosotros. Ahorita volvemos. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Aprendemos juntos a escuchar a Dios. Estuvimos meditando un poco desde el Salmo 39, versículos 6 a 8. Me llama mucho la atención donde el salmista indica que en cambio me has abierto los oídos y por eso he dicho, aquí estoy. Es una acción de Dios y una acción del creyente. Para una buena comunicación requiere que Dios esté hablando y que nosotros estemos escuchando. Dios siempre, 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 todos los días, en cada momento, por medio de varias cosas que vamos a ir aprendiendo, siempre está comunicando con su creación. De hecho, desde Génesis era su intención. Le encantaba caminar por el jardín con Adán y Eva. El deseo de Dios es de estar en comunión con su creación y hablarnos de corazón a corazón. Estamos viendo con el ejemplo de idiomas, que uno tiene que aprender a entender, a captar el mensaje, pero no solamente como captar palabras sueltas o gramáticamente tal vez tratar de ubicar cómo expresarlos. Es muy distinto cuando comienzas a captar el mensaje en su profundo sentido que Dios lo está hablando. Para escuchar a Dios, entonces, Él tiene que destapar nuestros oídos. Primer paso. Si Dios no destapa los oídos, entonces en vano estamos tratando de escuchar. Requiere una acción sobrenatural de Dios que abre los oídos de fe. Pero ¿sabes qué? Él ya hizo eso. Lo hizo en nuestro bautismo cuando te llamó hijo de Dios, cuando te llenó de su Santo Espíritu, cuando te dio el regalo poderoso del Santo Espíritu en tu vida. No solamente abrió tus oídos, pero abrió todo tu ser. El salmista estaba contento porque Dios abrió sus oídos. Nosotros, ¿acaso no debemos estar más contentos? Que nos ha capacitado por su mismo Espíritu Santo en nosotros, de escuchar y comprender su palabra y, cómo no, decir como el salmista, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y lo que más me complace es escuchar tu dulce voz y hacer lo que tú me pides. Dios habla con la intención de comunicar, de renovar, de hacer todo nuevo, de transformar, de corregir, de muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué Dios habla al hombre? Pero Dios está esperando nuestra respuesta, aquí estoy, antes de continuar. Heme aquí, hágase en mí. Esa respuesta de nuestra voluntad, ¿se acuerdan que les dije? Que no vale la pena continuar hasta que hemos abierto la voluntad a Dios para decir, aquí estoy. Pues el salmista nos está relatando la importancia de que cuando Dios abre los oídos, nuestra respuesta siempre debe ser
inclusive la mía, cada mañana a las 4 de la mañana, aquí estoy, Señor. No sé para qué te puedo servir a esa hora, estoy medio dormida y en todo sentido cansada y no sé en qué manera te puedo servir, pero heme aquí estoy, Señor. No hay manera que me van a quitar de tu camino. Quiero escuchar tu voz. Vamos a aprender juntos a escuchar la voz de Dios y vamos a continuar en la enseñanza desde 1 de Samuel capítulo 3. Óigame, ese relato hay que ponerlo tantitito en contexto porque está increíble. Samuel fue un hijo muy deseado, ¿sabe? Su mamá no podía tener hijos. Entonces ella rogaba a Dios que le concediera la gracia de tener un hijo y ella prometió a Dios consagrarlo a él. Imagínate. Entonces Dios le da la gracia de tener un hijo. Yo creo que ni ella ni Samuel sabía lo que les esperaba, pero un milagro ya había sucedido, con que Samuel recibió vida. Su mamá lo entregó al templo, a los sacerdotes en aquellos tiempos. Y el niño Samuel vivió en el templo sirviendo. Imagínate alguien que vive para servir a los sacerdotes, vive siempre en el templo. Uno diría está muy cerca de Dios. Uno diría que pues ha de escuchar la voz de Dios todos los días, viviendo en esas circunstancias, llegando al mundo como un hijo deseado, consagrado a Dios, con propósito, viviendo en el templo en presencia de sacerdotes. Oiga, pero escucha bien lo que les voy a decir. Samuel aún así no conoció a Dios. Oiga, tremendo lo que apenas dije. Porque hay muchos hoy en día en la mismita situación, que van a misa cada domingo, que van a sus grupos de oración, que está siempre en el templo, que está siempre en el servicio. Y lamentablemente podemos decir con total certeza que hay muchos aún en esa situación. Hay algunos inclusive sacerdotes y religiosas que aún se puede decir que están siempre en la presencia de Dios y su deseo es de servirlo y servir a los demás, pero les falta captar la enseñanza de cómo escuchar a Dios y tener una íntima relación con Él, es decir, un encuentro personal con Dios. Samuel estaba así, un niño consagrado. Ahora sí, capítulo 3, 1 de Samuel. Leemos juntos. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo los órdenes de Elí, el sacerdote. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver, estaba durmiendo en su habitación. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el cofre de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí y diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado. Hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y este se levantó y se fue otra vez a decir a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a este, ve, vuelve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue, se acostó en su sitio, y después llegó el Señor y se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo nuevo en Israel. Y siguió hablando. Palabra de Dios.
aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Samuel estaba sirviendo al Señor en el templo, para eso había nacido, su mamá lo entregó. Queda impresionantemente dicho en la palabra de Dios que aún no conocía al Señor. Hay muchos que conocen del Señor, pero no conocen al Señor, que no han tenido una experiencia personal, que tal vez tienen muchos estudios, pero no ha llegado a un momento de encuentro donde Dios te está hablando y tú captas que es voz de tu Dios y tú respondes adecuadamente. Qué hermoso es saber que el niño estaba preparándose para este momento. Estaba durmiendo en el templo con la lámpara encendida, estaba delante del cofre del Señor, que hoy en día podemos imaginar como el Santísimo Sacramento, Cristo presente en su templo, en la iglesia, en la Eucaristía. Se puede imaginar a alguien que se duerme en la presencia de Dios y no se cansa de esperar el momento de encuentro. Lindo imaginar al niño. Yo tengo una niña de 6 años preciosa. La estoy imaginando en este relato. Que si ella escuchara a alguien que le habla por su nombre, Regina, Regina, yo me imagino que ella haría lo mismo. Que correría a mi cuarto, mamá, ¿qué quieres? Mamá, ¿por qué me llamas? Y de esa forma Elí se fue corriendo al sacerdote diciendo, pues aquí me tienes, ¿en qué te puedo servir? Él estaba respondiendo como siervo. Estaba respondiendo al momento. Él escuchó una voz y aunque no captaba lo que quería decir o de dónde venía, sabía que escuchó algo y estaba respondiendo con corazón de siervo. Es uno de los requisitos, de hecho, para que Dios tenga comunicación con un hijo muy amado. Tiene que ver a alguien que está preparándose, que está en la presencia de Dios, que está anhelando ese encuentro, que no se cansa. Y si hoy no lo tienes, tú no te cansas de esperar ese encuentro con Dios. Tienes que quedarte recibiendo los sacramentos todos los días, viviendo plenamente tu fe, para que Dios en su momento adecuado puede llamarte. ¿Y sabes cómo te va a llamar? Por tu nombre. Mira qué bello. Por tu nombre te va a hablar con palabras tan tiernas que en muchos casos te hace llorar. Pero en el caso de Samuel, ¿cuál fue su respuesta? Era un niño. Finalmente, Elí, el sacerdote, le da instrucción al niño. Qué hermoso es cuando los sacerdotes son los que nos instruyen, los que son nuestros directores espirituales, los que pueden identificar para nosotros lo que no captamos. Que podemos ir con confianza a los sacerdotes para decir, estoy sintiendo algo, estoy viviendo algo, estoy viendo algo que no entiendo, y el sacerdote con mucho más relación con Dios puede decir, mira hija, mira hijo, es el Señor que te está hablando, respóndele de esa manera. Así fue Elí, que captó de que el niño estaba viviendo un momento de Dios y le dijo, respóndele en esas palabras. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es decir, estoy lista para escuchar lo que me vas a decir y soy a tu servicio para servirte en la forma que tú deseas. Siendo así, Dios empezó a revelar para el niño Samuel sus planes. Dios incluyó al niño Samuel y lo usó como profeta desde esa pequeña edad. ¿Por qué? Porque había nacido con ese propósito, Dios lo había preservado y llegó el tiempo de Dios para ese encuentro. Ha llegado tu tiempo, ha llegado tu momento. Por algo tú estás viendo ese programa. Puede ser que ese momento es hoy. Dios va a querer ver tu respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Si tú has dicho eso al Señor, vamos a continuar con esa enseñanza y vamos a aprender a escuchar su voz. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Háblanos. ¿Cómo es que Dios habló a su pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué? Yo todos los días estoy consciente del tiempo tan maravilloso que estamos viviendo. Con estos mismos ojos yo puedo abrirlas y quejarme de lo que me rodea.
Yo puedo quejarme de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción, de las guerras, de las faltas económicas, de los problemas. O con los mismos ojos puedo ver que estamos viviendo en el tiempo de Dios por excelencia. ¿Pero por qué? Miles de años pasaron de muchas personas que han querido lo que tú tienes y no lo aprecias. Tantas generaciones vivieron sin la comunicación con Dios, ¿saben? Desde el primer pecado se cortó la comunicación. Cuando fueron expulsados Adán y Eva del jardín, se cortó lo más valioso, que era la capacidad de comulgar, de tener comunión, de escuchar la voz de Dios, de saber cuál es su voluntad, de poder vivir en total unidad con Él. Y se redujo la comunicación a tal vez una vez al año, ir con un sacrificio y pedir por medio de los sacerdotes que ofreciera por uno esa petición, pidiendo, suplicando el perdón del pecado. Oiga, tú sabes lo que tienes. ¿Será que lo aprecias de todo? ¿Cómo es que Dios habló en el Antiguo Testamento? Muchos ejemplos y maravillosos. Y te pido mantenerlo en contexto mientras que descubrimos algunos. Dios habló en el Antiguo Testamento con sus amigos. No eran muchos, eran muy pocos. De hecho, yo creo que lo que más tristeza da a nuestro Dios es que Él sigue buscando en todo el mundo amigos según su corazón. Amigos desinteresados, amigos purificados y amigos, como no, santos. Amigos deseosos de escuchar su voz, de tener esa amistad, esta íntima relación con Él. ¿Y cuántos está encontrando? Bien pocos. En el Antiguo Testamento menos. Podemos comenzar la reflexión desde Noé, que Dios habló con Noé y Noé escuchó. Le pidió hacer algo absolutamente ridículo en opinión de la sociedad, construir una arca en medio de un desierto. Pero Dios vio algo en Noé, ¿sabe? Dios estaba puesto para destruir toda su creación. Qué enojo, qué tristeza sintió Dios, pero de repente vio un amigo, vio uno. ¿Será que por ver uno en tu familia, Dios se detiene la mano y que no caiga la destrucción sobre tu familia? ¿Será? ¿Será que por medio de uno viviendo en el país de México, por uno, Dios detiene su mano y no destruye? ¿Será que por uno en los Estados Unidos? ¿Será que por uno en Canadá? ¿Será que por uno en Argentina Dios detiene su mano de la destrucción, como en el texto que escuchamos en esos días en la misa de Nínive, cuando un pueblo se arrepiente y usó un hombre para anunciar la salvación, Jonás? Por uno, Dios está buscando la comunicación, pero con propósito de salvar, con propósito de bendecir. En el caso de Noé era para salvar. Dio una instrucción no solamente para salvar a Noé y los animales, pero salvar eso que había creado, ese mundo, por medio de uno. Noé escuchó, obedeció, aguantó todas las críticas hasta dentro de la familia seguramente. Imagínate, de sus hijos, de su señora, cuánto no le criticaron al loco Noé de estar construyendo una barca, un arca, y buscando animales. Imagínate. Nosotros nos quejamos de que nos critican por ir a misa, nos critican por rezar el rosario, pero vaya, le pidió peor a Noé, no es por nada. Y aguantó. Dios comunica con sus amigos, con el plan de salvación. En Génesis capítulo 2 también vemos que Dios comunicó con Abraham. Capítulo 12. Dice: un día que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que te voy a mostrar.
deja tu casa, tu padre, tus descendientes, y te vas a ir de a poco como te voy a ir mostrando. Así habla nuestro Dios. Dios no te dice a dónde te va a llevar, ni qué es lo que te va a esperar. Walter Mercado a lo mejor sí, y el brujo que tú puedes encontrar en tu esquina tal vez te va a engañar diciéndote que sí. Dios no. Dios te va a decir, deja lo que te destorba y sígueme. Y te va a mostrar hoy lo que tú necesitas ver. Y mañana te va a mostrar lo que mañana tú tienes que ver. Dios te va a hablar a la capacidad que tú tienes para entenderlo, para ser obediente a Él, de la capacidad de unción que tú tienes el día de hoy, de la capacidad de talentos. Pero primero, antes de seguir hablando contigo y llevándote por ese camino, Él pide que tú dejas algunas cosas para que Dios pueda tener una comunicación con nosotros. Él pide en primer lugar, escucha bien, Él pide que dejemos la vida del pecado. Deja la casa, la tierra, los parientes, eso sí. Pero antes de eso, tú tendrás que estar en comunión con tu Dios. Para poder escuchar su voz, identificarlo como voz de Dios, tú no puedes vivir de lunes a viernes en el pecado y el sábado y domingo en tu grupo de oración cantando alabaré y yendo a misa dándote golpes en el pecho. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Deja el pecado si tú quieres escuchar la voz de Dios. Así no estarías confundido. ¿Será que Dios me está hablando? Tú no sabes que es Dios porque estás tan lleno de ti, estás tan lleno del mundo, estás tan lleno del pecado que se confunde la voz de Dios con tu voz y la voz del enemigo. Hay toda una mezcla dentro de lo tuyo. Tú bien que lo sabes. Dios está hablándote en ese programa, invitándote a más, a una vida nueva, una vida plena, una vida llena de propósito, y te va a decir, déjalo. Y tú dices, pero ¿cómo puedo dejar mi amante? ¿Pero cómo puedo vivir desapegado de mis necesidades materiales? ¿Cómo puedo vivir sin envidias? ¿Cómo puedo vivir sin enojos? ¿Cómo puedo vivir sin ese carácter podrido que tengo? ¿Cómo puedo vivir sin violencia? ¿Cómo lo puedes vivir? Con Cristo. Con tus propios medios no vas a poder lograrlo, te lo garantizo. Pero si tú en ese momento le dices a tu Dios, aquí estoy, blandito, para que tú hagas en mí lo que tienes que hacer, cuidadito porque te va a tomar la palabra. Te va a mostrar en primer lugar, ¿sabes qué te va a mostrar? La letanía de tus pecados. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Llorarlas, llorar tus penas. Conozco muchos que sí, ¿sabes? Conozco muchos que dicen, no me puedo perdonar porque he perdido todo, porque he ofendido a Dios, porque he lastimado. Si Dios a ti te perdonó al precio de la sangre de su Hijo, perdónate. Y lleva toda esa letanía que Dios te está mostrando al sacramento de la reconciliación. Deja la vida del pecado para que Dios te pueda hablar. Vamos a ir a un corte. Si Dios te ha hablado en ese segmento, seguramente te ha usado ese programa para llamarte la atención de que no estás escuchando su voz porque hay muchas cosas que te estorban. Contémplalo, medítalo, póngalo en oración y llámanos para que podamos orar por ti también. Queremos verte en una relación restaurada con tu Dios y será nuestro privilegio incluirte en nuestras oraciones. Llama también para tener la oportunidad de ganar uno de esos regalos tan valiosos, boletos para un desayuno, imágenes de la Virgen Santísima de Guadalupe y una imagen bellísima de Cristo rodeado de ángeles reinando en el trono de Dios. Ahorita volvemos. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Qué enseñanza más importante?
La verdad a mí me causa un poco de temor frente a un tema tan importante porque conozco el valor de ella. Yo sé lo que significa vivir con los oídos tapados, una vida como que distanciado de Dios, y sé lo que es tener el privilegio de escuchar su voz todos los días. Y al escucharlo, al saber con total certeza que estoy dentro de su perfecta voluntad. Y sabiendo que estoy dentro de su perfecta voluntad, tengo ese consuelo en cada momento de mi existencia. Que venga lo que venga, que nunca voy a quedarme derrotada. Cuando uno aprende a escuchar a Dios, tú sabes que no estás solo en este mundo. Tú sabes que tienes toda la fuerza de Dios apoyándote. Lo que falta es aprender a escucharlo. Lo que estamos contemplando es como en el ejemplo de los idiomas, es que Dios está hablando en un idioma que debemos aprender, que aún tal vez por estar viviendo lejos de Dios en el pecado, rodeado de muchas cosas que estorba esa comunicación, que no hemos aprendido a escuchar su voz, captar el mensaje y mucho menos incorporarlo en nuestras vidas. Entonces estamos viendo que para escuchar la voz de Dios no solamente requiere la disposición del corazón del siervo que dice aquí estoy para hacer tu voluntad, pero requiere quitar lo que no debe estar ahí, lo que está bloqueando la comunicación. Estamos viendo de primer ejemplo de Noé, que atrevió a obedecer a Dios escuchando su voz, aunque le pareció ridículo lo que Dios estaba pidiendo. Aunque pareció absurdo las indicaciones. Muchas veces Dios pide que hagamos cosas que no viene según lo que nos viene cómodo. Y muchas veces caigamos con la crítica de los que nos rodean, y Satanás usa a los más cercanos para atacarnos y para decir, eso no ha de ser de Dios, te estamos perdiendo, aléjate de esa iglesia, de ese grupo de oración y muchas cosas. Pero qué perseverante fue Noé, que frente a toda esa crítica, lo que más le importaba era escuchar a Dios y hacer precisamente lo que Dios le estaba pidiendo. Noé sabía el idioma de Dios. Abraham también estamos viendo, conoció la voz de Dios. Y Dios le estaba pidiendo dejar tu casa, tus tierras, y irás a donde yo te llevo. Tenemos que confiar que Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Muchos están tan apegados a sus casas, a sus grupos, a su parroquia y a muchas cosas que no quieren soltar lo que tienen para ir a donde Dios te va a llevar. Dios está buscando a estos amigos dispuestos a ir donde, cuándo, cómo, a la manera que sea, aunque queda cómodo o no, aunque gocemos de nuestra familia o no, aunque gocemos de muchas bendiciones o falta. Dios está buscando los que escuchan su voz y están dispuestos a decir, aquí estoy, Señor, si tú lo pides, lo haré. Abraham estaba dispuesto inclusive a entregar su único hijo. Pero qué bueno que Abraham sabe escuchar. Oiga, imagínate si Abraham estuviera tan tercamente seguro, que yo estoy segura que es voluntad de Dios de ofrecer mi hijo en sacrificio, si hubiera tomado el puñal y hubiera matado a su hijo. Hay los que dicen, Dios a mí me dijo eso, y quedan tan convencidos de que Dios les ha dado una visión, que aunque manda ángeles, aunque manda servidores, aunque manda un terremoto, aunque manda lo que sea para decirte, ya frena tu mano. Ahí estamos tercamente de que Dios a mí me dijo y así va a ser. Abraham sabía escuchar. Inclusive llevó el hijo ese día, llevó todo el material para ofrecer el sacrificio. Estaba enseñando al hijo, pues Dios va a proveer un sacrificio. Y al mero momento, oiga, no es por nada, pero Dios muchas veces no habla hasta el último segundo. Vaya, a mí me desespera eso, pero por experiencia te puedo decir que así es. Dios muchas veces no habla hasta que ya no puedes más, hasta más último segundo. Y ahí viene el rescate, ahí viene la provisión. Cuando tú piensas que no tengo para comer,
Cuando ya llegaste a tus últimas de tus recursos, Dios provea, Dios manda, Dios envía, pero Dios habla en los últimos momentos. ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Buscó estos siervos, no toda la sociedad. Oiga, acuérdate que te dije, estamos en tiempos privilegiados. En aquellos tiempos eran algunos hombres para algunos mensajes, para algunos tiempos. Dios habló también con Moisés. Oiga, qué comunicación más hermosa, que requería que Moisés caía en total fracaso tal vez. Estaba expulsado al desierto. Deja tu casa, tu tierra, irás a donde yo te indico. A veces uno queda sin nada y recién ahí está abierto para escuchar a Dios. ¿No te ha pasado? Así estaba Moisés. Y cuando Dios habló a Moisés, oiga, fíjense, Dios habló a Moisés y le dijo, yo a ti te elijo para ir a liberar mi pueblo. Y Moisés, ¿sabes qué dijo? No, vaya, escoge otro, como que yo, ¿qué te puedo servir? Yo ni sé hablar, pues lo que hablo mal, hay muchos que te sirven mejor. Y para poder escuchar a Dios, inclusive, escucha bien, Dios tiene que sanar nuestro interior de tal manera que encontremos valor en ella, que realmente reconozcamos que Dios nos ha elegido, que somos hijos de Dios, que no por nuestro valor tengamos valor, pero porque Dios nos ve con ojos de valor. Dios tiene que sanar nuestro interior para poder escuchar su voz. Para poder sanar tu interior, lo único que tú tienes que hacer es quererlo y pedirlo. Quererlo, pedirlo y entrar en la presencia de Dios con un corazón contrito, humillado como David ese día, diciendo, perdóname, Señor. Sáname, devuélveme la alegría que he perdido y no quites de mí tu Santo Espíritu, dijo el salmista David en el Salmo 50. También en Ezequiel capítulo 36 vemos una profecía de lo que iba a pasar. Ya pasó, ya estamos viviendo en esos tiempos, pero fíjense, en el momento que el profeta Ezequiel escuchó esa palabra, aún el Espíritu Santo no se había derramado sobre toda la tierra, sobre todos los hombres, sobre todas las mujeres, sobre toda la iglesia, sobre toda la sociedad. Era una promesa de lo que estaba por venir. Ezequiel capítulo 36. Dice el Señor en profecía, yo los sacaré a ustedes de todas las naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con los ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo, y yo seré tu Dios. Esa palabra es tan maravillosa, es una palabra realizada hace más de 2000 años, el día de Pentecostés, el día que Cristo gritó, todo está cumplido. Esa palabra comienza a realizarse. La promesa que es el Espíritu Santo es derramado sobre toda la humanidad. Y lo que más le interesa a nuestro Dios, aparte de salvarnos, es restablecer la comunicación con nosotros. Y para poder comunicar con nosotros, tiene que quitar algunas cosas. Lo primero que menciona aquí es que tiene que purificarnos. Para que Dios puede comulgar, puede comunicar con nosotros, requiere una acción del penitente y una acción sobrenatural de Dios. Requiere una actitud del Hijo de Dios, el Hijo pródigo que vuelve en búsqueda de la casa de su Padre. Pero más que todo, requiere de una acción de Dios que purifica. ¡Qué hermoso es en tantos retiros que hemos estado! De ver personas que por primera vez tal vez
Viven esa experiencia. Viven la experiencia de volver a Dios, de encontrarse con el amor de Dios, de un Dios lleno de perdón, lleno de amor, que actualmente purifica su vida. Se explica el texto aquí que es como agua que purifica, es algo que refresca. Y uno que está en proceso de la conversión, la experiencia de Dios, no solamente conocimiento de Dios, vive como si fuera ese agua pura purificando. ¿Dónde purifica? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca purificar nuestro Dios? Toca nuestros pensamientos, toca nuestra lengua, toca nuestro corazón, toca nuestras actitudes, toca todo nuestro cuerpo. Comenzamos a vivir como si fuera algo nuevo. Estamos en el mismo cuerpo, en la misma familia, el mismo matrimonio, pero algo nuevo sucede cuando Dios comienza su obra de purificación. Muchos vienen a los retiros, por ejemplo, pidiendo por los demás, queriendo que los demás cambien, porque uno dice, yo voy a estar feliz cuando los demás que me rodean se portan como se debe. Y lo que menos esperan y lo que más sorpresa les dan es que retiro tras retiro lo que pasa es que los que están ahí presentes viven lo que es expresado en ese texto. Los voy a llamar, les voy a sacar de ese error donde se encuentra, les voy a purificar, les voy a lavar y les voy a quitar ese corazón quebrantado. Oiga, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo lo llevas? ¿Está duro? ¿Está duro como la piedra expresado aquí por Ezequiel? Ese corazón endurecido habla de un corazón que se ha levantado como si fueran murallas, como si fuera escudos, como si fuera un corazón negro, podrido, a punto de morir. ¿Y sabe lo que provoca eso? Aparte del pecado. Es una persona que guarda las ofensas que le ha cometido a lo largo de su vida. Cada ofensa que tú guardas en tu corazón te está pudriendo. Cada vez que tú lo mencionas, cada vez que tú lo contemplas, cada vez que tú lo recuerdas, y más, cada vez que tú lo mencionas, eso está matando tu corazón. Está endureciendo tu corazón de tal manera que ya no sabes vivir con gozo, ya no sabes vivir con optimismo, ya no sabes vivir con la alegría que Dios pone en el corazón. ¿Por qué? No te has dado cuenta, tú tienes un corazón endurecido. Pero Dios quiere quitarlo, ¿sabes por qué? Porque quiere hablarte. Dios no puede hablarte de pleno con un corazón así como está. Requiere que tú dejas muchas cosas, que te reconcilias con Dios. Pero requiere como si fuera una operación de corazón. Dios no es un Dios que venda con curitas, que toma algo roto y lo junta en pedacitos. Dios es un Dios que hace todo perfecto. Y para eso saca el corazón, lo tira al profundo del mar, como hizo con tus pecados, y te concede uno nuevo. ¡Qué maravilla! Imagínate si Dios haría eso en tu vida el día de hoy. Imagínalo. Para recibir algo lo tienes que desear, y para desearlo, bueno, nada más tienes que pedir a Dios. Yo quiero lo que ella está diciendo. Me has llamado a escuchar el mensaje de cómo escuchar tu voz y me estás ofreciendo la vida. Me estás ofreciendo algo nuevo, me estás ofreciendo una purificación, me estás ofreciendo un corazón dócil, un corazón renovado, un corazón que no tema la vida, que no vive desde las angustias, que no vive desde el pasado. Y solo Dios lo puede hacer. Pero por eso tú estás viendo ese programa. Si Dios lo quiere hacer, requiere que tú escuchas su voz y entras en esa respuesta como Elí dijo a Samuel para decir, aquí estoy, Señor. Háblame, estoy escuchando. Haga todo lo que ella dijo y más. Saca ese corazón que no me sirve y dame otro. Pero ahí no termina, como si fuera poco. No hay ninguna otra religión, ninguno, que te ofrece lo que la Iglesia Católica te puede ofrecer. Ninguno. Ninguno que remueve por completo tus pecados, que te purifica de todo, que te perdona absolutamente todo, por la gracia de Dios en los sacramentos, que te sana
completamente en tu interior. Aún hay más, que te llena, ¿escuchaste? Que te llena del Santo Espíritu de Dios. Yo los llenaré, les daré mi espíritu. Y ahí vemos la obra de Dios en su perfección. Un hombre según el corazón de Dios, en su cuerpo, en su carne, débil, frágil, con sus necesidades. Todos estamos iguales. Pero un hombre que sabe escuchar a Dios, sabe encontrar la fuerza minuto tras minuto. ¿Y dónde es que lo va a encontrar? En el poder del Espíritu Santo. Ustedes escucharon tal vez en Pentecostés ese relato, no sé. A lo mejor no lo escucharon por las dudas. Llegó la plenitud de los tiempos. Cristo resucitó al cielo. Estaba reinando en el trono. Y lo primero que pidió a su Padre: Padre, cumple tu promesa. Envía al Espíritu Santo. ¿Dónde fue enviado el Espíritu Santo? A ver. ¿Dónde fue enviado? A los discípulos reunidos con la Virgen Santísima y con las mujeres creyentes que estaban esperándolo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo fue derramado sobre toda la humanidad, pero ¿quién sacó provecho? ¿Quién recibió la plenitud de la gracia? ¿Será que fue derramado sobre los oyentes, sobre los que estaban esperando? Yo siempre digo todas las mañanas, lo que es la diferencia entre tal vez yo y mis vecinos, no sé, es que estoy esperando cada mañana a las 4 de la mañana que Dios me hable. Estoy en actitud de espera y estoy esperando de esa misma plenitud del Espíritu Santo de Pentecostés que se renueva día tras día. Y lo pido. Y pido al Señor más. Porque el Señor habla, o parece que habla con unos y no con otros. De la misma manera que la plenitud del Espíritu Santo cayó sobre todo el mundo, pero fue recibido en plenitud sobre pocos. Los que están esperando escucharán la voz de Dios. En ese descanso te invito. Abre tu corazón cada vez más. En la otra te dejé con la palabra, deja lo que no te sirve. En esta te dejo con la instrucción, invita al Espíritu Santo a renovar todo lo que has recibido a lo largo de tu vida y aún que te concede más plenitud del Espíritu de Dios. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Que te volvemos. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Estamos aprendiendo el día de hoy a escuchar la voz de Dios. Qué impresionante es de saber que Dios quiere darnos más. No solamente quiere que escuchemos su voz, Él quiere que seamos totalmente renovados. Nos está indicando desde la profecía de Ezequiel capítulo 36 unos pasos esenciales para poder escuchar a Dios. De dejar a Dios purificarnos, de dejar que Dios quite un corazón duro y también de dejar a Dios llenarnos de su Santo Espíritu. ¿Escuchaste? En las 3 palabras yo dije dejar que Dios haga algo. Es ser dispuesto, es tener tu voluntad abierta a Dios. Dios nunca, nunca obliga una acción. Él invita a que tú recibes la plena bendición todos los días. Pero la diferencia es que tú tienes que disponerte para escucharlo. Estamos viendo que en el Antiguo Testamento Dios habló tal vez directamente a algunas personas, a los profetas, a sus amigos. No, qué impresionante que también Dios escribió su palabra en el Antiguo Testamento. Dejó por escrito, no una vez, 2 veces, los 10 mandamientos. Tomó la molestia, diría yo, un Dios creador del mundo, que entra en su creación y deja por escrito su voluntad.
Es decir, como que para que no se confunde, para que no se equivoca, para que no diga que yo dije que no sé qué, que yo lo voy a dejar por escrito. Y dejó los 10 mandamientos. Y después inspiró a la iglesia, a la ley, un sinfín de leyes. No es por nada, 600 y pico, 613, algo así. Pero Dios en un momento entró y dejó por escrito su palabra, sus deseos, sus mandamientos. Hoy en día Dios está hablando por medio de su palabra. Y no solamente los 10 mandamientos. Hoy en día habla por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Cuánto agradezco a mi familia por transmitirme la fe. Los padres, abuelos, bisabuelos, tartarabuelos, qué dichosa me siento. Que ellos supieron captar la importancia de que Dios habla todos los días por medio de su palabra, de la palabra de Dios. Qué bendición hoy en día de que la iglesia promueve que haya lectura de la palabra de Dios en las casas, en las familias, que hay instrucción en las parroquias, de hecho, que hay cursos bíblicos. Búscalos. Dios está hablando por medio de su palabra, pero el otro día en una fiesta, una amiga me dice, ¿pero acaso tú sabes leer eso? Sí, le dije. ¿Acaso tú lo entiendes? Sí, le dije. ¿Todo? Yo creo que sí, le dije. O sea, a eso me dedico, horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, años tras año, a entenderlo. Pero no solamente como si fuera una materia de estudio. Yo encuentro en la palabra de Dios vida. Si Dios está hablando por medio de su palabra, requiere que su creación aprenda a hablar su idioma. Requiere de un esfuerzo de parte de Dios de comunicación, pero también requiere de nuestra parte. Y no es excusa decir que en mi parroquia no me enseña. No es excusa de decir que mi sacerdote no sabe expresarlo. Cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de abrir la palabra de Dios todos los días y dejar que Dios te hable. Y qué importante sería de aprender el método de lección divino que promueve la Iglesia Católica, donde uno abre la palabra de Dios y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice históricamente? ¿Qué me dice? Y después, ¿qué me dice? Siendo una palabra sagrada, quiere decir que Dios lo utiliza para hablar a cada uno según su necesidad. Como hizo con el maná en el desierto, alimentó a cada quien según su necesidad, según su deseo, según su gusto inclusive. Dios sabe alimentar, Dios sabe curar, Dios sabe sanar, Dios sabe liberar y usa su propia palabra para eso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y qué nos dice el texto? De saber leer también la palabra de Dios en comunión, en comunidad, de buscar un grupo de oración. Oiga, con eso evite muchos problemas, diría yo. Porque hay y no estoy mirando, yo no te puedo ver, pero hay cualquier fanático ahí que dice, Dios a mí me dijo. Y se vive desde el convencimiento de que Dios a él le dijo, deja a la esposa, por ejemplo. Qué importante es leer la palabra de Dios dentro de la iglesia, con la instrucción de los sacerdotes y con la instrucción de personas capacitadas para eso, para discernir con nosotros la palabra de Dios. En el grupo de oración de poder orar juntos, diciendo, vamos a pedir a Dios una palabra. Y en todo el grupo esperar la confirmación de que esa palabra verdaderamente era una palabra de Dios para esa persona. No lo puedo creer, estamos quedando sin tiempo. Me están señalando 2 minutos, así que ese tema vamos a tener que continuar, porque es muy importante abrirnos a aprender, a escuchar la palabra de Dios. Pero con lo que hemos podido expresar el día de hoy, ya tenemos el primer paso.
es una preparación para aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ver quién ganó esos regalos tan hermosos, valiosos diría yo. En el desayuno de oración es un momento precisamente eso, donde podemos escuchar la voz de Dios juntos. ¿Quién ganó los 2 boletos? Te queda lejos, estás en Guatemala, así que a ti te va a ir la imagen de la Virgen de Guadalupe, a Ana María Pérez de Jocotenango, Antigua, ay mamita, la verdad no lo puedo ni pronunciar, pero ahí te fue la imagen grande de la Virgen de Guadalupe. A Josefina Ruiz, los 2 boletos del desayuno de oración. Tenemos 5 imágenes pequeñas de la Virgen y van a... Ay, mamita. Norma Verónica Castañedos de Guadalajara, Lilia Zacarías de Guadalajara, tenemos María de Consuelo de Tultitlán, Estado de México, 2 más. Marina Suárez de Catepec, Estado de México. Ay, qué gusto, María Cristina Raed de San Juan, Argentina. Muchos saludos a Mendoza y San Juan, a Córdoba, a Buenos Aires, a todos mis amigos en Corrientes, a toda Argentina, un abrazo fuerte, los adoro, Y a 3 imágenes de la Virgen, Blanca Sonia Rocha Gómez de México, Distrito Federal. No dejaste datos. A Ruth Elizabeth Ortega Vicente de Guadalajara, 1 más. Emilia Iturbe Castillo de Estado de México. Y mira qué bello esa imagen que me regalaron para poder entrar en el sorteo de Cristo reinando en el cielo. Va a Guadalupe Rivera de Falcón. Ay, qué bueno, a mi amiga, Muchos saludos, Lupita, de Ixtapas y Guatanejo. Vamos a cerrar ese programa en oración y vamos a pedir a Dios la gracia de poder escuchar su voz. A ver, unémonos en esa oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, por lo que tu Hijo ha ganado por nosotros, por cada gota de su sangre. Mira, Padre, en mérito de ese sacrificio y por medio del sacrificio de tu Hijo, destapa nuestros oídos, destapa y rompe, quebranta nuestro corazón. Concédenos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Llénanos de tu Santo Espíritu y háblanos como amigos, de cara a cara. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta siempre. Quédate con nosotros.